Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí una emisión más de este su programa, La historia que quiero vivir, que se transmite, como ustedes bien lo saben, y mucho lo agradezco, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, las 17 horas, momento en el que está disponible este programa en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Todos los sábados, a partir de las 5, está listo este programa, el que corresponde a cada 8 días, lo cual no es óbice para que ustedes en el momento que gusten, que quieran, que manden, en cualquier día, a cualquier hora de la semana, puedan consultar dicho canal de YouTube y encontrarán literalmente centenares de programas anteriores. Agradezco infinitamente su compañía, su presencia, el que estemos juntos durante un buen rato, una hora, para platicar de historia y en este caso de historia de México. Y por supuesto, les reitero, como siempre lo hago, que este programa no tiene ningún fin económico, no está monetizado, no es para ganar dinero, sino simplemente por el gusto, por la pasión de recordar nuestro pasado, de compartirlo con ustedes y por supuesto, pues de disfrutar de la historia. En este caso, para el día de hoy, de la historia de nuestra patria. Naturalmente, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos como lo son mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, mi página de Facebook Villalpando de la Historia y también en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Amigas y amigos, nuevamente al agradecerles el favor de su atención, los invito a que presenciemos, escuchemos el programa de hoy. Y es que como se acerca ya el 12 de diciembre, la fiesta por antonomasia mexicana, en donde se recuerda, se conmemora, se celebra a la Virgen de Guadalupe, he querido, y con mucho gusto lo hago, en este programa, referirme y reiterar lo que en alguna otra ocasión hemos platicado acerca de la participación como un protagonista fundamental de la imagen de la Virgen de Guadalupe en nuestra independencia. Virgen insurgente indudablemente, la Virgen que forjó una patria, como dice alguna película, porque es un tema absolutamente mexicano, de nuestra historia, de nuestra además también tradición, de nuestras costumbres, de aquel entrañable momento que todos recordamos del Día del Grito, cuando Miguel Hidalgo y Costilla va a tomar como bandera de la libertad, como estandarte de esta patria que iniciaba su proceso libertario, a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este es el tema de hoy, un tema, repito, muy pero muy mexicano, sumamente nuestro, de nacionalismo puro, que tiene mucho que ver con la historia, por supuesto, pero también con la fe, con la devoción del pueblo mexicano, que en su mayoría, inmensa todavía, sigue siendo guadalupano. No me atrevo a decir que sea católico, pero sí guadalupano, como en su momento durante muchísimo tiempo se caracterizó. Inclusive alguna vez he puesto el ejemplo muy interesante de algún ateo masón importantísimo que sin embargo era ferviente guadalupano, y me refiero al gran Ignacio Manuel Altamirano, que él mismo se declaraba libre pensador, pero sin embargo también aseguró ser un guadalupano. Estas son esas contradicciones tradicionales mexicanas en las cuales pues la religión quizás cede lugar a una pasión nacional auténtica, que es esta, la devoción guadalupana, que de alguna manera pues es la virgen de toda una patria. Este es el tema de hoy, que ya hemos platicado en diversas ocasiones, inclusive a saltitos a veces, pero hoy quiero darle simplemente una visión general de lo que significó la Virgen de Guadalupe en nuestra guerra de independencia. Miren, y comenzando con un antecedente importante. Obviamente para el año de 1810 ya la Virgen de Guadalupe formaba parte de la devoción
popular. Y cuando digo devoción popular, hago extensiva esta apreciación, no solamente a lo que hoy llamaríamos clases populares. También formaba parte de esta devoción lo que hoy serían las clases medias y las clases altas. Era ya una advocación, una devoción nacional que abarcaba a toda la sociedad en su conjunto, para decirlo con toda claridad, los pobres, los ricos, los educados, los que carecían de educación, en fin, abarcaba a todos, hombres, mujeres y niños, estaban todos como único lazo de unión que existía entre el pueblo novohispano, unidos por la devoción guadalupana. Todo el mundo comentaba, inclusive, que eran el único momento en el cual podían estar juntos una persona de abolengo y adinerada, junto con alguna persona muy humilde, que vivían casi en la miseria, porque los dos iban al mismo templo, se reclinaban en los mismos asientos y los dos pedían favores con gran devoción a la Virgen de Guadalupe. El lazo de unión entre los mexicanos de aquel tiempo y por supuesto también del día de hoy. Esto es la Virgen de Guadalupe como una protagonista esencial de nuestra historia y particularmente de la Guerra de Independencia. Ya para 1810, decía yo, estaba muy acendrada, muy profunda, muy enraizada esta devoción guadalupana, y habían pasado algunos sucesos interesantes que vale la pena referir como antecedente, porque ya para ese momento llevábamos ya casi medio siglo en que el Papa Benedicto XIV había declarado a la Virgen de Guadalupe patrona de la Nueva España y patrona de América, con una frase en latín que se va a convertir en algo simbólicamente importante. El Papa Benedicto XIV dijo que la Virgen de Guadalupe no fecit taliter omni natione, no hizo cosa igual con ninguna otra nación, y esta declaración papal se va a recibir en la Nueva España como una especie de confirmación de la bondad, de la buena disposición que la Virgen de Guadalupe, que no hizo cosa igual en ninguna otra nación, como lo dijo el Papa, tenía sobre México y sobre la población mexicana en su conjunto. Teníamos la bondad, el favor celestial de la Madre de Dios en su advocación guadalupana. Y esto es importante porque miren, para 1803, cuando visita la Nueva España aquel sabio famosísimo alemán, Alejandro de Humboldt, que recorre todo el continente, pues no, en México se sorprendió, y podemos en realidad decir que él anticipó lo que vendría, la guerra de independencia en su sentido más profundo, que es el de la reivindicación social. Humboldt anticipó, primero, que México efectivamente era lo que se llamaba, o lo que él llamó, el cuerno de la abundancia, una nación riquísima que la naturaleza la había dotado de todo, absolutamente de todo, mares, costas, desiertos, bosques, tierra cultivable, volcanes, productos agrícolas, minería en abundancia cuando era la nación más rica de la tierra. Inclusive él ya había descubierto que había jugos de la tierra negros, que será el petróleo, y que finalmente pues le daban a la Nueva España, a nuestro México, una situación privilegiada desde el punto de vista natural por la riqueza de su territorio. Pero al mismo tiempo, Humboldt también se fijó, con gran dolor, y así lo escribió en sus propios apuntes, que después se convertirían en una historia muy interesante de la Nueva España, que aquí, en esta tierra nuestra, no había visto en todo el mundo, y eso que él había recorrido buena parte de él, mayor desigualdad entre ricos y pobres. Había personas con una abundancia de recursos sobradamente, ricos en extremo, y había también personas en la más absoluta miseria,
en la pobreza extrema. La desigualdad de la Nueva España fue detectada precisamente por Humboldt, quien al mismo tiempo anotó precisamente esa característica que podía unir a ricos y pobres. La devoción guadalupana que sorprendió tanto a Humboldt que inclusive lo escribió. Todos, eso sí, tan desunidos, tan desiguales, están unidos en la advocación por la Virgen de Guadalupe, y hasta los libros científicos de los sabios novohispanos que él conoció tenían dedicatorias a la Virgen de Guadalupe. Así que Humboldt de alguna manera anticipó lo que vendría, pero también hizo notar el papel relevante que en la sociedad de aquel tiempo tenía la Virgen de Guadalupe, como también lo hizo ya de otra manera unos años antes, en 1794, nuestro queridísimo Fray Servando Teresa de Mier, de quien ya hemos hablado, quien provocó un escándalo tremendo cuando fue invitado el 12 de diciembre de ese año del 94 a ser quien diera el sermón oficial de la Iglesia en México, precisamente en la Basílica de Guadalupe, el día exacto en que se celebra su fiesta, el 12 de diciembre. Y allí armó un gran revuelo que ya hemos comentado en alguna ocasión, cuando aseguró que la Virgen de Guadalupe en realidad estaba impresa por obra divina, pero en el manto del apóstol Santo Tomás, quien aseguraba a Fray Servando había venido a América desde el siglo I de nuestra era, precisamente acatando el mensaje de Jesús de id y predicad a todas las naciones, y que Santo Tomás había llegado aquí justamente, y en su manto tenía estampada esa imagen sobrenatural de la Virgen María en su advocación guadalupana, pero que aquí pues la había tenido que esconder porque en ese momento no se podía difundir la fe cristiana, con, eso sí, una clarísima referencia política. A Fray Servando lo que le interesaba era demostrar que la fe cristiana católica había llegado a América y particularmente a nuestro México desde el siglo I de nuestra era, y por lo tanto era injustificada la conquista por parte de los españoles, que usaron el pretexto, decía Fray Servando, de traernos la fe de Cristo, cuando ya aquí había llegado muchísimo tiempo antes, precisamente en los labios, en la voz de Santo Tomás de Aquino, que nos había dejado, perdón, de Santo Tomás el apóstol, no de Aquino, que nos había dejado ese manto con la impresión divina de la Virgen de Guadalupe. Esto le va a ocasionar, como lo comentamos en su momento, a Fray Servando persecución y hasta prisión, y finalmente pues no pasó a mayores, pero es la primera vez que se utiliza como argumento justificatorio de la independencia la presencia de la Virgen de Guadalupe aquí en la Nueva España. Naturalmente, el punto culminante, digamos, el cenit de esta participación guadalupana que todos conocemos y que todos recordamos y que todos celebramos, es precisamente lo que ocurrió, como ya lo anticipaba al inicio del programa, el día 16 de septiembre, pero de 1810, cuando Miguel Hidalgo y Costilla, después de dar el grito en la población de Dolores, cuando salió ya con sus huestes para iniciar la guerra libertaria, pasó muy cerquita de Dolores por el santuario de Atotonilco, y allí, en un rapto de inspiración, en un momento de estos sublimes, decidió entrar a esa iglesia en Atotonilco y ver en la sacristía el estandarte de Guadalupe, que él sabía que estaba allí porque Atotonilco dependía de su parroquia, y fue a tomarlo. Salió con él en sus manos, y todos los soldados que lo seguían, la hueste insurgente que acompañaba al padre Hidalgo, va a vitorear con gritos de ¡viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad! ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, Hidalgo, inspirado, va a tomar como bandera de la insurgencia, como bandera de la libertad, el estandarte de la Virgen de Guadalupe.
Por supuesto, en su momento se despertaron, pues, comentarios acerca de si Hidalgo había improvisado este abanderamiento guadalupano, si lo había hecho premeditadamente, y hay dos versiones encontradas. Ignacio Allende, cuando lo interrogan durante su proceso, él es de los que piensan, y quizás él fue el que inicia esta tradición, de que fue una especie de inspiración momentánea, súbita, improvisada del padre Hidalgo al tomar el estandarte guadalupano y convertirlo en bandera de la insurgencia. En cambio, el propio padre Hidalgo, cuando es también interrogado y le preguntan, él, aunque no negó que en ese momento se le ocurrió la idea de tomar el estandarte, sí aclaró y confesó que él tenía una acendrada devoción por la Virgen de Guadalupe. Inclusive le preguntan, bueno, ¿y por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué utilizó un símbolo sagrado, la guadalupana, para encabezar, para abanderar el movimiento? Y él contestó muy sencillo, porque la Virgen es de todos y es algo muy sencillo. Ella le iba a dar valor, valor a los insurgentes, confianza a los que estaban ya comprometidos y además ánimo a los pusilánimes. La Virgen de Guadalupe era la Virgen de todos y el padre Hidalgo así lo entendía, y también contó que él, pues desde su juventud había sentido una gran devoción guadalupana y que inclusive, como se los mostró, en su sotana, en la parte interna del lado del corazón, tenía cosida una estampa de la Virgen de Guadalupe en tela, que siempre trajo consigo desde muchísimos años atrás, porque se la habían regalado a algunas monjitas en Querétaro, sabiendo que él tenía una devoción muy importante por la Virgen de Guadalupe, y entonces pues simple y sencillamente él la tuvo siempre junto a sí, estaba siempre a su lado, junto a su corazón, una imagen que solamente va a quitarse el mero día en que lo degradan como sacerdote para después ser, a los pocos momentos, fusilado. Ahí habló nuevamente de la Virgen de Guadalupe, de esa estampa cosida que siempre lo había acompañado, repito, junto a su corazón. Y es cuando dice una especie de profecía, si ustedes quieren, que el momento quizás más feliz para la Iglesia Católica sea cuando se pudieran reunir en la roca del Tepeyac, ahí en la Basílica de Guadalupe diríamos hoy en día, en el Tepeyac, no solamente la imagen de la Virgen de Guadalupe, sino también el trono de Pedro. Es decir, cuando el Papa, cuando el papado pudiera visitar o instalarse en el Tepeyac, que para Miguel Hidalgo es el centro más importante de devoción cristiana en todo el mundo. Así lo sentía, así lo creía el propio Miguel Hidalgo y Costilla cuando hablaba de lo que él decía, la roca del Tepeyac. Algo increíble, contradictorio, si ustedes quieren, y sintomático, y es que el padre Hidalgo fue hecho prisionero, todos sabemos, en las famosísimas norias de Acatita de Baján. Bueno, el nombre exacto de este lugar es Norias de Santa María de Guadalupe de Baján. Es el nombre exacto, y para él fue un golpe demoledor ser capturado en el lugar exacto que llevaba el nombre precisamente de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe pues fue muy, pero muy importante para el padre Hidalgo. Miren, y este fervor que él tenía era seguramente compartido por muchísima gente. El padre Hidalgo sabía perfectamente bien cuando tomó el estandarte guadalupano que iba a despertar emoción y pasión en sus seguidores, en la hueste que lo acompañaba, en los soldados de la insurgencia mexicana, porque era el símbolo de todos. Lucas Alamán, el famoso historiador que le tocó presenciar como un joven en Guanajuato el asalto a la Alhóndiga de Granaditas, días después platicaba con soldados que acompañaban al padre Hidalgo, con soldados insurgentes, y les preguntaba acerca de la Virgen de Guadalupe, por qué era la bandera. Y los soldados, fíjense, con una gran, pues, fe
y convicción le decían a Lucas Alamán: miren, mire don Lucas, la Virgen de Guadalupe está con nosotros, porque ella nos favorece, porque si no quisiera favorecernos a nosotros, diríamos a los mexicanos, la Virgen se hubiera podido aparecer en cualquier otra parte. Si se apareció aquí fue para nuestro bien, con lo cual concuerda con las mismas palabras del Papa Benedicto XIV que ya comentamos, cuando dijo que la Virgen no hizo cosa igual con otra nación. Es decir, los mexicanos de aquel tiempo estaban convencidos de contar con el favor, con la benevolencia, con la ayuda de la Virgen de Guadalupe, que se apareció aquí para beneficiarnos. Esto estaban absolutamente convencidos. Y bueno, sucedió algo increíble, porque las autoridades virreinales, en ese momento a cargo del virrey Francisco Javier Venegas, se percataron precisamente de la importancia de la Virgen de Guadalupe entre la población, entre los soldados, la hueste que seguía Hidalgo, entre la gente común y corriente, y la vieron como un gran peligro. Y Venegas intentó de alguna manera enfrentar esta marea guadalupana insurgente con otro símbolo religioso de su tiempo, la Virgen de los Remedios, que era la advocación preferida de los poquitos, muy poquitos españoles que vivían en México, que se mostraban un tanto cuanto distantes. No eran más de 16,000 en todo el territorio de la Nueva España, pero ellos, los españoles auténticos, los que venían de la península y que habían emigrado, pues ellos estaban más bien leales a lo que llamaron su propia Virgen, la generala de los ejércitos del rey, como fue nombrada la Virgen de los Remedios, y esto va a dar origen a lo que se conoce como la Guerra de las Vírgenes. La Virgen de los Remedios, generala de las tropas realistas, y la Virgen de Guadalupe, como decía el propio Morelos después, capitana jurada de las legiones insurgentes. Es una guerra, si ustedes quieren, que le quisieron dar connotación religiosa, nunca se enfrentaron en el campo de batalla, no pasó nada, pero sí hay este intento de uso político por parte del virrey Venegas de enfrentar el fervor guadalupano con la devoción de la Virgen de los Remedios, que fue inútil. Lo que sí hizo el gobierno y lo que sí hizo la iglesia y lo que sí hizo la Inquisición fue tratar de combatir el efecto guadalupano, acusando a Hidalgo y a sus seguidores de utilizar a la Virgen de Guadalupe, dicen ellos, para soliviantar los ánimos del pueblo, para le prestar a la población mediante un recurso que para la Inquisición es herético, de mal emplear un símbolo sagrado como lo es la Virgen de Guadalupe para los fines de la independencia. Por lo tanto, entre otras condenas, muchas que le hicieron al padre Hidalgo en su proceso, están todos los edictos que lanzaron los obispos, el de México, el de Guadalajara, el obispo de Michoacán y también la Inquisición, acusándolo, repito, de esta alevosía herética de utilizar a la Virgen de Guadalupe como enseña del movimiento libertario. Esto no se lo podían perdonar al padre Hidalgo, porque efectivamente Hidalgo dio en el clavo, atinó con un símbolo que se convertiría en bandera de la independencia mexicana. Esto es algo fundamental. Habrá inclusive pues momentos importantísimos que van a definir, por ejemplo, a algunas personas a convertirse en insurgentes. Mariano Matamoros, que también era sacerdote, que estaba un poco alejado de las ideas, que no conocía ni a Hidalgo ni a Morelos, decidió incorporarse, unirse al movimiento libertario, cuando allá en su parroquia en Jantetelco descubrió que cuando pasaban soldados realistas, entraban a las iglesias y decían peste y media de la Virgen de Guadalupe, y que inclusive alguna vez habían tomado una imagen que él presenció, la habían ensuciado de porquería y media y la habían fusilado. Mariano Matamoros, que era un ferviente guadalupano también,
decidió incorporarse al movimiento de independencia por las ofensas que los realistas habían proferido en contra de la Virgen de Guadalupe. Pero bien, fíjense, esta es una cosa muy interesante. La Virgen de Guadalupe sí tenía devoción entre todos los mexicanos, indudablemente, los criollos, los mestizos, los indígenas, habitantes originarios, las castas, los mulatos, pero también en los españoles ya avecindados. Los que tenían ya varias generaciones, indudablemente, ya eran guadalupanos. Pero algunos españoles que tenían 20 o 30 años de haber ya llegado a México y de vivir aquí en nuestra patria y de casarse con mexicana, se volvieron guadalupanos, y el ejemplo más claro, más interesante y a la vez más dramático, fíjense, es quien será después virrey de Venegas. Félix María Calleja del Rey, este virrey terrible que combatió la insurgencia y que será quien finalmente capture a Hidalgo, quien ordene su fusilamiento todavía como comandante militar y quien después combata, fusile a José María Morelos y Pavón. Félix María Calleja del Rey era ferviente guadalupano. Se casó con mexicana, con una potosina, la señora de la Gándara, y a su hijo le puso Félix María Guadalupe. Adoptó la mexicanidad a través del guadalupanismo, y cuando tiene que salir de México, cuando ya finalmente lo llaman y termina su mandato, decide llevarse en su equipaje una gran imagen, un cuadro hermosísimo con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que va enrollado en su equipaje y que va a estar siempre en su casa allá en Valencia. Esta ciudad hoy tan castigada por los efectos naturales de esta lluvia tormentosa que cayó, ahí vivía Félix María Calleja del Rey, y allí en la sala de su casa estaba un gran cuadro, un óleo, una imagen pintada de la Virgen de Guadalupe, de la que él y su esposa eran devotos. Así que hasta un realista, el comandante en jefe de las almas del rey, el virrey más terrorífico para los insurgentes, resultó ser también un devoto de la Virgen de Guadalupe. Son estas cosas increíbles de la historia, como pues sucede en un país donde la devoción es tan grande que contagia. En este caso, por el efecto matrimonial y por amor seguramente a su esposa, y por amor a su hijo, y por amor a esta tierra en la que vivió más de 20 años Félix María Calleja del Rey, que repito, regresará a su patria, a España, cuando lo manden llamar, acompañado de una imagen que va a colocar para siempre el resto de sus días en su casa en Valencia. Pero no se vayan, amigas y amigos, que en un momento más vamos a continuar con este tan mexicano tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa, en el cual estamos platicando la historia como protagonista esencial de la Virgen de Guadalupe en nuestra guerra de independencia. Déjenme avanzar para no detenernos y decirles que una vez que fue fusilado Miguel Hidalgo y Costilla junto con Allende, Aldama, Jiménez, el mando de la insurgencia temporalmente lo va a asumir Ignacio López Rayón, a quien Hidalgo le encomendó pues mantener la unidad, establecerse, crear un gobierno que será la Junta Suprema Americana. Y en cumplimiento de este mandato, Ignacio López Rayón va a hacer cosas muy interesantes que tienen que ver con la Virgen de Guadalupe. Primero, es quien va a decretar que el día 12 de diciembre sea una fiesta nacional que él mismo va a celebrar justo el día 12 de diciembre de 1812 en Huichapan, allá hoy en el estado de Hidalgo. Celebrar a la Virgen de Guadalupe como patrona de la libertad de México. Y segundo, Rayón cambió la bandera insurgente, sin embargo siguió siendo él mismo un devoto guadalupano, pero le dio a México su primera bandera con un fondo blanco en la cual aparece un águila devorando una serpiente, que es el símbolo tradicional mexica, que ya sabemos como símbolo de la Gran Tenochtitlan. Pero fíjense qué interesante fusión cultural. En este fondo blanco, donde se encuentra el águila mexicana,
abajo de ella anotó varias letras. Las letras que corresponden a las palabras latinas non fecit taliter omni natione. N, F, T, O, N. No hizo cosa igual con ninguna otra nación, según lo había dicho el Papa Benedicto XIV, palabras que eran tan importantes para Rayón y para sus seguidores, que eran el símbolo de la propia mexicanidad que debería estar en la bandera de la Junta Suprema Americana que encabezó Rayón. Estas palabras, las palabras del Papa, refiriéndonos a que la Virgen no hizo cosa igual con ninguna otra nación, quedaron estampadas en latín en la bandera insurgente de López Rayón. Y por supuesto, pues esta bandera también será asumida y adoptada por el Congreso Anáhuac y por su caudillo principal, José María Morelos y Pavón, que era también otro guadalupano de cepa, convencido del portento de la Virgen de Guadalupe. Bueno, desde su propia vida personal, él tenía mucha devoción por la imagen guadalupana, a su hija por supuesto ilegítima, que tuvo también con la señora Almonte, con doña Brígida Almonte, tuvo un hijo Juan y tuvo también una hija, naturalmente le impuso el nombre de Guadalupe Almonte a su propia hija. Y él pues es un guadalupano de alguna manera un tanto cuanto más sencillo, sin mucha especulación literaria ni filosófica, sino que él vivía el guadalupanismo en la vida cotidiana, en la vida real. Y por ejemplo, cuando le preguntaban sus mismos hombres, oigan, en el sitio de Cuautla estamos resistiendo, no ha habido problema alguno para poder rechazar los ataques durante 72 días de los realistas al mando de Calleja. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo es posible que haya podido derrotar a los realistas que estaban acechando la ciudad de Cuautla? Morelos, con una gran sencillez. No decía de que era su capacidad estratégica, que la tenía y mucho, sino que él atribuía la exitosa defensa de la ciudad de Cuautla a los favores y a los portentos de la Virgen de Guadalupe, que diríamos en términos muy contemporáneos, había puesto una especie de caparazón blindada invisible sobre Cuautla, porque ni siquiera las granadas realistas atinaban en las casas, sino que estallaban antes o tenían pésima puntería, porque la Virgen de Guadalupe, decía Morelos, nos había protegido, había cuidado a la ciudad de Cuautla. Así que era una devoción intensísima la de Morelos. Cuautla triunfó y sobrevivió al ataque realista por la protección decidida de nuestra protectora del cielo, la Virgen de Guadalupe. Y por eso Morelos va a declarar que es la propia Virgen la capitana jurada de las legiones insurgentes. Por ella triunfaban los insurgentes, a grado tal que después, cuando reorganiza el ejército, decide que una de sus unidades militares, la que le confió al mando de Hermenegildo Galeana, se llame Regimiento Guadalupe. El Regimiento Guadalupe, que es una de sus unidades de combate más meritorias, a la que de mejor le iba, le impuso el nombre de la Virgen de Guadalupe. Por supuesto, todos sabemos, y esta historia también la he repetido en varias ocasiones, que el mismo Morelos fomentó el uso, ahora sí, político de la imagen guadalupana, cuando uno de sus colaboradores, Carlos María de Bustamante, que era periodista, que escribía en la ciudad de Oaxaca el periódico insurgente que se llamó Correo Americano del Sur. Allí, Carlos María de Bustamante le dio sentido a la tradición guadalupana partiendo de las palabras del Nican Mopogua. Este relato original, del cual hemos platicado en algunas ocasiones, del siglo XVI, obra de un indígena, Antonio Valeriano, que recibió la tradición oral y él escribió en náhuatl este relato original de las apariciones que se llama Nican Mopogua, donde la Virgen le dice a Juan Diego: ¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué más necesitas? ¿Qué has de menester? Aquí estoy yo, soy tu madre. Bueno, en las
transformaciones que hace Carlos María de Bustamante en el periódico Correo Americano del Sur, hace una transcripción, según él, nueva del Nican Mopogua, en donde dice: la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, ¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué más necesitas? ¿Que no voy a romper yo tus cadenas? ¿Que no te voy a dar yo la libertad? La Virgen de Guadalupe, en las palabras de los insurgentes, especialmente de Carlos María de Bustamante, ya le anticipa a Juan Diego que ella, la guadalupana, será quien nos dé la libertad. Esto es una cosa importantísima en la historia de México. Es la adjudicación de la Virgen de Guadalupe ahora en los textos, no solamente en los hechos portentosísimos y famosos como Miguel Hidalgo enarbolando el estandarte el 16 de septiembre de 1810 en Atotonilco, sino ahora en los textos, en la escritura, cuando Carlos María de Bustamante modifica este Nican Mopogua para hacer que la Virgen de Guadalupe le diga a Juan Diego que ella será quien nos dé la libertad. Algo importantísimo. Y por supuesto, el momento apoteósico será del propio José María Morelos y Pavón en los Sentimientos de la Nación, aquel día cuando se inauguran las sesiones del Congreso de Anáhuac, cuando lee este magnífico documento en donde establece que la forma de gobierno en México será, sin decirlo, una república con 3 poderes, que la América es libre e independiente de cualquier otro país, que, como la buena ley, como todos sabemos, proteja a todo mundo, pues debe ser tal que acabe con la opulencia y con la indigencia, que promueva el patriotismo, que se aumente el jornal del pobre, las palabras de Morelos, pero también agregó allí, en los Sentimientos de la Nación, 2 muy importantes que hasta la fecha los mexicanos seguimos recordando y conmemorando, porque es Morelos quien establece en estos mismos Sentimientos de la Nación la importancia de celebrar 2 momentos: el 16 de septiembre, día que nuestra libertad nació, dice Morelos, y el 12 de diciembre, el día de nuestra protectora celestial. La Virgen de Guadalupe quedó también mencionada para siempre por José María Morelos y Pavón en Los Sentimientos de la Nación. Ahí se consagra, si bien ya lo había hecho Rayón un par de años antes, ahí se consagra en Los Sentimientos de la Nación la importancia de la Virgen de Guadalupe para los mexicanos, para las mexicanas, para todo el pueblo de esta nación que tiene la obligación, según Morelos, de recordarla y conmemorarla cada 12 de diciembre. Por supuesto, bueno, Morelos, como todos sabemos, será finalmente capturado, procesado y ejecutado. Pero el día exacto en que fue fusilado, el día 22 de diciembre de 1815, cuando fue extraído de su celda en la Ciudadela, aquí en la Ciudad de México, y fue trasladado hasta el lugar de ejecución en San Cristóbal, Ecatepec. Cuando iba en el trayecto y cuando vio a través de la ventanilla que estaban cerca del santuario de la Virgen de Guadalupe, de la Villa de Guadalupe, pidió que se detuvieran para poder rezar. Y claro, no subió hasta el cerrito, no entró tampoco a la basílica, sino que en la pequeña capilla que todos conocemos llamada del Pocito, donde hay también una imagen guadalupana, porque ese pocito se supone que es obra también milagrosa de la propia Virgen, allí pidió detenerse, allí se introdujo a esta pequeña capilla, ahí oró y rezó para agradecerle a la Virgen de Guadalupe todos sus favores. Y el que lo acompañaba, el coronel de la Concha, le preguntó: oiga, pero es que la Virgen de Guadalupe ha prodigado sus favores sobre México, sobre la Nueva España, sobre la independencia, sobre todos nosotros. Y si yo hoy fracasé, pero la Virgen va a seguir protegiéndonos. Era la certeza que tenía total José María Morelos y Pavón. Y después, allí mismo, afuera de la capilla del Pocito, le ofrecieron de desayunar. Así que la Virgen estuvo presente literalmente, la Virgen de Guadalupe, hasta el último día de vida de José María Morelos
y Pavón. Porque ya para ese momento, la Virgen de Guadalupe, como protectora de la causa de la libertad, se había extendido. Vendrán los años difíciles, pero sin embargo, los insurgentes seguirán invocándola. Por ejemplo, se sabe que en la Guerra de Independencia, cuando las partidas insurgentes andaban acechando y se encontraban con otros, y alguno decía, ¿quién vive? Los insurgentes respondían, Nuestra Señora de Guadalupe. También se sabía que todos los insurgentes que carecían de uniforme, a diferencia de las tropas realistas, los insurgentes andaban vestidos como comúnmente se vestía la gente en aquel tiempo, pero eso sí, para identificarse todos portaban en sus sombreros o en su pecho estampitas de la Virgen de Guadalupe, que era, digámoslo así, su seña distintiva, con el cual se identificaban unos a otros siendo guadalupanos. Era, pues, de alguna manera, la identidad guadalupana de todos los insurgentes, sin importar si habían sido fusilado Hidalgo, si había sido fusilado Morelos, ellos mantenían la fe en la guadalupana. Inclusive, el nombre de Guadalupe es tan importante que sirvió, por ejemplo, para llamar, para identificar a una sociedad secreta que en la Ciudad de México operaba, llamada los Guadalupes. Los Guadalupes eran un grupo de jóvenes, muchos de ellos universitarios, otros artesanos, otros trabajadores, en fin, muchísima gente que de manera secreta, clandestina, se reunía para conseguir información y enviarla a los insurgentes en los campos de batalla. Era la Sociedad de los Guadalupes. De ella formó parte, por ejemplo, en sus juventudes, Miguel Fernández Félix, que después se convertirá en Guadalupe Victoria. De ella formó parte, por ejemplo, Andrés Quintana Roo. De ella formó parte, por ejemplo, también su novia, su prometida, Leona Vicario, de la Sociedad de los Guadalupes. Por cierto, doña Leona Vicario, hoy tan de moda, pues es una mujer que era además también devota, ferviente guadalupana. Fíjense qué interesante, cuando ella fallece, en su testamento, dejó bastante dinerito para que se hicieran misas, pero no por ella ni por el descanso eterno de su alma, sino misas para honrar la devoción guadalupana cada 12 de diciembre para que se difundiera el fervor por la Virgen de Guadalupe, a la que ella le agradecía todos los favores recibidos. Así que Leona Vicario era otra fervorosa guadalupana. También hay que aclarar, y esto es importante, pues que los insurgentes jamás atacaron la villa de Guadalupe. Fue un lugar que se mantuvo totalmente aparte, porque sabían ellos que no valía la pena acercarse para tratar de tomar el estandarte, porque podría haber alguna respuesta realista que lo ofendiera o que lo destruyera inclusive. Pero además supieron que la comunidad de habitantes originarios del Tepeyac montaban guardia permanentemente alrededor de la Basílica de Guadalupe para evitar, sí, que los insurgentes llegaran, pero también para evitar que el gobierno virreinal, como alguna vez lo quiso el virrey Venegas, se llevara la imagen a la Ciudad de México. Así que la imagen de la Virgen de Guadalupe siempre durante toda la Guerra de Independencia permaneció expuesta en su santuario allá en la villa. Un dato interesante, también desconocido, y es que Simón Bolívar, el gran libertador de América, en su famosa carta escrita en Kingston, la capital de Jamaica, cuando explica y le da sentido a todo el movimiento libertario de toda la América hispánica, tocó país por país y cuando habló de la Nueva España, dijo claramente que los insurgentes mexicanos habían sabido utilizar con mucho éxito ese fervor, esa pasión, ese fanatismo, dice Bolívar, que el pueblo mexicano siente por la Virgen de Guadalupe, lo cual le dio sentido a la lucha. Sí, porque en México precisamente la presencia guadalupana, como lo había anticipado Humboldt, es una guerra de independencia que no solamente tiene que ver con la libertad de la nación, sino con la reivindicación de las causas justas que tienen que ver con la desigualdad. Y esto lo percibió también muy bien
Simón Bolívar. Fíjense qué interesante. En todo esto que hemos platicado, los mexicanos como Hidalgo, como Morelos, como Rayón, como Matamoros, como Carlos María de Bustamante, ninguno se preocupó por la cuestión social, pero en cambio los extranjeros como Humboldt o como Simón Bolívar sí encontraron en la imagen guadalupana una especie de causa profunda de más allá de la independencia por la justicia social. Ellos sí atinaron a describir que la Virgen de Guadalupe sí era la protectora de México, pero no solamente para darle libertad, sino para darle justicia. Y esto es algo trascendental. Quizás también lo percibió, y hemos platicado mucho de él, inclusive hace poco, Guadalupe Victoria, el hombre símbolo. Este muchacho que ya comentábamos hace un momento, que él mismo había sido Guadalupe cuando era estudiante en la Ciudad de México, formó parte de esta sociedad secreta que apoyaba la independencia, pero una vez que se incorpora al movimiento libertario, a las órdenes del Gran Morelos, en la toma de la ciudad de Oaxaca, cuando en un momento de inspiración él es el que consigue que caiga la vieja antequera, cuando en un arranque de pasión, o si ustedes quieren, de inspiración, toma su espada, la levanta, la arroja sobre el foso de los realistas y le grita a sus soldados: va mi espada en prenda, voy por ella. Y gracias a eso cae Oaxaca en poder de los insurgentes, y al final, cuando Morelos lo va a felicitar, Guadalupe Victoria, en ese momento todavía Miguel Fernández Félix, se acerca a Morelos y le pide el gran favor de cambiar de nombre. ¿Para cuál? Para el nombre que todos conocemos y que todos recordamos de Guadalupe Victoria. Simplemente porque Guadalupe, explicó él mismo, es la protectora de la causa nacional, de nuestros derechos, y tenemos fe en ella porque nos va a dar la victoria. Guadalupe Victoria, un hombre símbolo que después, inclusive en los momentos difíciles de la propia guerra de independencia, cuando ya, pues, después de la muerte de Morelos fueron perseguidos y casi aniquilados, los pocos sobrevivientes seguían manifestando todavía su fe guadalupana, y el propio Guadalupe Victoria, temeroso, como sabía, de que los realistas, como ya lo contábamos, fusilaban imágenes de la Virgen de Guadalupe, ¿qué más quisieran que capturar a ese hombre que llevaba ese nombre como símbolo, Guadalupe Victoria? Así que en los momentos de la derrota, cuando ya todo parecía perdido, Guadalupe Victoria decidió encerrarse en una cueva, esconderse, permanecer, sí, alejado, pero vivo, porque él no podía darse el lujo de que lo capturaran y lo fusilaran por el nombre que llevaba de Guadalupe Victoria. Es pues un personaje fundamental que adoptó en su propia personalidad precisamente el nombre de la Virgen de Guadalupe. Ya sabemos que será el primer presidente de México, lo recordábamos hace poco cuando conmemoramos los 200 años de su asunción a la silla presidencial, y ya sabemos que su primer acto formal y público será asistir precisamente a la Basílica de Guadalupe a saludar a la patrona de México y además a la patrona de su propio nombre, Guadalupe Victoria. También Agustín de Iturbide, el consumador de la independencia, pues va a ser un fervoroso guadalupano. Y él se percató, pues desde mucho tiempo atrás, no solamente desde su infancia, de la devoción guadalupana que su propia familia, el hijo de español, tenía por la Virgen de Guadalupe, sino que había literalmente cundido entre todos los insurgentes y que era, repito, su símbolo de identidad. Él supo, por ejemplo, porque los conoció, a algunos prisioneros norteamericanos que venían en la expedición de Francisco Javier Mina, cómo los propios soldados voluntarios de Mina lograron además también incorporar entre sus distintivos la imagen guadalupana. Ellos eran seguramente calvinistas o puritanos o hugonotes, pero como uniforme portaban ya la divisa
guadalupana en una estampita, en el sombrero o en el pecho. Así hasta los propios voluntarios de Minas se identificaban. Por lo tanto, pues Iturbide también decidió utilizar el argumento fundamental guadalupano para invocar a los mexicanos a que se unieran al plan de Iguala. Es más, una vez consumada la independencia, el día 27 de septiembre de 1821, su primer acto formal será asistir el 12 de octubre siguiente, 12 de octubre, a la Basílica de Guadalupe para un Te Deum, una acción de gracias por la independencia, y celebrarla, eso sí, el 12 de diciembre de 1821, con toda la gente política de su momento, hacer una gran celebración nuevamente en la Basílica de Guadalupe para, en ese momento, celebrar de manera extraordinaria la independencia de México. El 27 de septiembre se había consumado, el día 28 se había firmado el acta de independencia, el 12 de octubre se había ido a agradecer a la Virgen, pero el 12 de diciembre hubo una gran celebración allá en la villa para agradecerle a la Virgen la independencia que se debía a ella, a la patrona de la libertad. Iturbide es tan guadalupano que meses después, cuando tenga que abdicar, cuando tenga que salir de México al exilio, cuando parta de la Ciudad de México, pide detenerse en la Basílica de Guadalupe para despedirse de la Virgen. Va hasta el frente, donde está en el altar mayor, donde está la imagen guadalupana, ahí se inclina, se persigna, se despide de la Virgen y dejó allí, le entregó su bastón de mando como emperador. Su cetro real se lo entregó a la Virgen de Guadalupe una vez que Iturbide decidió salir al exilio. Se fue para siempre, pero antes pasó a despedirse de la Virgen de Guadalupe. Y ya sabemos lo que sucedió después, también lo hemos platicado, no solamente la asunción de Guadalupe Victoria como presidente de la República, sino un par de acontecimientos también muy interesantes, cuando por ejemplo el primer Congreso mexicano recibió un regalo de la propia Basílica de Guadalupe. Los sacerdotes, la iglesia de su tiempo, decidió obsequiarle al Congreso de México una imagen enorme, gigantesca, al óleo, muy bien pintada, de la Virgen de Guadalupe, y los primeros diputados de México, el primer Congreso mexicano, decidió colocarla al frente de la sala de sesiones de nuestro Congreso. Allí, en 1822, se resolvió que la Virgen de Guadalupe, fíjense qué frase tan bonita, sería la suprema legisladora de la nación. La suprema legisladora de la nación, y se colocó allí para que los diputados, en su presencia, pudieran inspirarse para darnos, como decía Hidalgo, buenas leyes, leyes suaves, leyes justas, leyes acomodadas a cada lugar, leyes benéficas como lo quería el padre Hidalgo. Por eso los diputados ya, el primer Congreso del México Independiente, decidió nombrarla Suprema Legisladora de la Nación Mexicana y colocar, repito, su retrato en la sala de sesiones del Congreso. También, como un detalle peculiar, cuando hay que acabar con la dominación española en San Juan de Ulúa, el propio Iturbide y ya después Guadalupe Victoria adquirirán los primeros barcos de guerra, y uno de ellos que va a estar allí presente es la goleta Tepeyac. Fíjense, quisieron darle como nombre a uno de estos primeros barcos de guerra para acabar con la dominación española el nombre de Tepeyac, la goleta Tepeyac, símbolo pues de la importancia que la Virgen de Guadalupe tuvo en el proceso de independencia, pero además también en el proceso de formación de nuestra nacionalidad mexicana. La Virgen de Guadalupe es la Virgen de todos, la Virgen de la patria, la Virgen que nos dio la libertad, a decir de los insurgentes, pero la Virgen sí que nos ha dado sentido de nacionalidad. Amigas y amigos, muchas gracias por su compañía en esta ocasión y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien. Hasta pronto.